América en guerra. Fue en el año 1965. Las tropas de combate norteamericanas han entrado en una guerra que ya dura 20 años. El conflicto de Vietnam se convertirá en la guerra más larga, más cara y más misteriosa. Ve con cuidado, debe haber unos 30 de ellos. Si estableces contacto te verás metido en una buena pelea. Cambio. Volved atrás, 5 metros, 5 metros. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días, América en Vietnam. 1945, vietnamitas nacionalistas se declaran independientes de Francia. Su líder, Ho Chi Minh, es un comunista carismático e inteligente. Los Estados Unidos apoyaron a Ho, pero Francia volvió a ocupar Vietnam, que había colonizado hacía 80 años. En 9 años de lucha infernal, la guerrilla de Ho venció a los franceses. 1954, 10.000 soldados franceses se rindieron en la decisiva batalla de Dien Bien Phu. Vietnam quedó dividido. Los Estados Unidos vieron al Vietnam del Norte comunista como una puerta de acceso hacia Asia de los soviéticos y los chinos. Vietnam del Sur fue particularmente vulnerable. Ho Chi Minh había jurado unificar los dos Vietnam. El presidente Eisenhower declaró a Vietnam del Sur vital para la seguridad occidental. Su sucesor, John F. Kennedy, accedió a que se utilizaran los recursos de Estados Unidos. Que todas las naciones se enteren. Aunque nos deseen bien o mal, que pagaremos cualquier precio. Soportaremos cualquier carga. Nos enfrentaremos a cualquier dificultad. Apoyaremos a cualquier enemigo. Nos opondremos a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el triunfo de la libertad. América primero intentó ayudar a los vietnamitas para que luego se autodefendieran. Fuerzas especiales de los Boinas Verdes construyeron una aldea dedicada a la resistencia. El 85% de los habitantes eran campesinos. La guerra comenzó como una lucha por defender su lealtad. Los 2000 años de historia del país tienen su origen en la mezcla de 16.000 caseríos. Su base socioeconómica dependía del pescado y del arroz. Vietnam del Sur en sí no era directamente vital para los intereses americanos, pero en ese momento los Estados Unidos decidieron tomar parte. El presidente Kennedy aceleró la ayuda. Contamos con una larga historia de esfuerzos para evitar que Vietnam caiga bajo el dominio comunista. Es lo que intentamos hacer actualmente y como la guerra ha alcanzado suma gravedad, es por lo que nuestra ayuda ha aumentado como resultado de la petición del gobierno. Finales de 1962. La actividad y el control de la guerrilla avanzó a través de la mitad del país. Con el gobierno de Saigón en peligro, el presidente Kennedy reclutó a 25.000 consejeros militares. Su misión sería asesorar a las tropas de Saigón, pero los americanos se vieron obligados a combatir. A pesar de esta ayuda, el aliado de los americanos no logró vencer a la guerrilla. La rebelión fue dirigida por 8.000 comunistas nacidos en el sur que se habían infiltrado del Vietnam del Norte. En 1963 el total de la guerrilla era de 35.000. Se llamaban Frente Nacional de Liberación. Los americanos les llamaban el Vietcong o vietnamitas comunistas. El primer presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, era un ferviente nacionalista. Pero era un autócrata y un católico devoto en una nación de budistas. En 1963, 7 monjes budistas se suicidaron como protesta por el gobierno opresivo de Diem. Esas antorchas humanas comenzaron una década de crisis política. El embajador Henry Cabot Lodge declaró: Eso horrorizó al presidente Kennedy. Recuerdo que al entrar en el despacho ovalado vi una foto de un anciano sentado con las piernas cruzadas, quemándose vivo.
Y que el presidente Kennedy me dijo, mire eso, mire a lo que se ha llegado, esto es horroroso. Mientras los problemas aumentaban, Kennedy reconsideraba su apoyo al presidente Diem. Los acontecimientos de los últimos 2 meses no nos aseguran un gran triunfo en la lucha, como había ocurrido hasta mayo y junio. Ahora intentamos utilizar nuestra influencia para llevar la situación a donde había estado. William Colby, jefe de la CIA en Saigón, apoyó a Diem. Otros consejeros querían cambiar el gobierno de Saigón. Ese periodo de 1963 fue uno de los periodos de debate más angustioso que jamás haya vivido yo dentro de nuestro gobierno. Hubo una intensa división de opiniones en el gobierno. Los generales de alto rango de Diem advirtieron que organizarían un golpe si los Estados Unidos les apoyaban. El secretario de Estado Dean Rusk comunicó la decisión de Washington al embajador Lodge en Saigón. Lodge informó al agente de la CIA, Lucian Conane. Mis instrucciones fueron que debía informar al general Min que el gobierno de los Estados Unidos no impediría su golpe. Y así lo hice. 1 de noviembre de 1963, los generales avanzaron contra Diem. Los guardias del palacio de Diem contraatacaron. Pero la mañana siguiente, Diem y su hermano no habían muerto. Fueron asesinados cuando se rindieron. Kennedy quedó aturdido. Recuerdo que cuando llegó el cable que le trajo uno de sus ayudantes y empezó a leerlo, hubo un silencio total. Y el presidente, obviamente afectado, se puso en pie y salió del despacho sin decir ni una palabra. Kennedy fue asesinado 3 semanas después. Algunos historiadores opinan que Kennedy proyectaba retirar de Vietnam a los consejeros de los Estados Unidos. Lyndon Johnson retuvo a los consejeros de más alto rango de Kennedy, pero recibió consejos contradictorios. El secretario de Defensa, Robert McNamara, aconsejó seguir con mano dura en Vietnam. Nuestra respuesta dependerá de la acción de los agresores, en este caso, los vietnamitas del norte. La clave de la situación sigue siendo el cese de la infiltración del norte hacia el sur. La infiltración del Vietnam del norte hacia el sur se efectuó por el camino Ho Chi Minh. El camino era una selva de unos 2.000 kilómetros con senderos que atravesaban los límites de Vietnam. 1964. Hanoi aumentó la infiltración. Johnson respondió. Envió a su jefe militar a dirigir las tácticas de guerra. El general Maxwell D. Taylor fue nombrado embajador. En cuanto llegué, empecé a negociar con el primer gobierno, el gobierno del general Khan. Durante el ejercicio de mi cargo, que convinimos que solo duraría 1 año, tuve que negociar con 5 gobiernos. En otras palabras, la casa fue ordenada y revuelta 5 veces con el caos que pueden imaginarse, quedando perfectamente claro que estábamos perdiendo la carrera. Si no cambiábamos de tácticas, tendríamos que cambiar de objetivos o tendríamos que buscar planes distintos para llevar a cabo. 4 de agosto de 1964, una fecha fatídica. 2 destructores de los Estados Unidos patrullaron cerca de la costa de Vietnam en el Golfo de Tonkin. Comandos survietnamitas llevaban semanas atacando a esta costa. Incluso atacaron a los 2 destructores norteamericanos. El presidente Johnson se desquitó y aprobó el primer ataque aéreo contra el norte. 5 de agosto. Los bombarderos surcaban los aires mientras Johnson informaba al público. Renovadas acciones hostiles contra los barcos de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin me han obligado a ordenar a las fuerzas militares de los Estados Unidos que contraataquen. Bombardearon depósitos de petróleo y de abastecimientos cerca de la frontera. Después del bombardeo, Johnson solicitó la aprobación del Congreso. Esto le dio al presidente autorización para llevar a cabo una guerra sin declararla. La llamada resolución del Golfo de Tonkin fue aprobada unánimemente por el Congreso. El senador William Fulbright comenta. Él lo presentó como un medio para evitar que la guerra se extendiera. Creo que fue así como lo explicó, que si íbamos a tener que enfrentarnos a ese pequeño país de, creo que dijo, 17 millones de habitantes, con el gran poder de los Estados Unidos, sin lugar a dudas, se inclinarían por llegar a un compromiso.
y también a una conciliación de paz, evitando totalmente la guerra. Vietnam del Norte fue bombardeado intermitentemente. Johnson creyó que esta estrategia podría acabar la guerra en el sur en 6 meses. Envió advertencias al primer ministro de Vietnam del Norte, Pham Van Dong, pero fueron ignoradas. El Pentágono le indicó a Johnson que la posición de Vietnam se había endurecido. El pueblo norvietnamita aceptó sacrificios enormes. Comunidades enteras vivían bajo tierra huyendo de los bombardeos. Los dirigentes de Hanoi solo pensaban en conseguir un Vietnam unificado y comunista. La guerra con armas soviéticas fue presentada como una cruzada por la independencia. El diplomático de Hanoi, Ha Van Lao, habla sobre el bombardeo. Naturalmente fue muy penoso, pero ya conocen a nuestro pueblo. Tenemos la habilidad de adaptarnos a las dificultades. Tuvimos que adaptarnos a vivir en guerra, porque de lo contrario nos hubieran vencido. Hubiéramos perdido la guerra. Los comunistas respondieron llevando la guerra a las ciudades de Vietnam del Sur. Octubre de 1964. El alto mando norteamericano proyectó intensificar la guerra aérea contra el norte, pero los ataques de las guerrillas amenazaron las principales bases aéreas en el sur. Otra vez Johnson recibió asesoramiento contradictorio. William Colby, de la CIA, informa así. Mientras la tensión crecía en Vietnam, la tendencia fue fortalecer las fuerzas militares contra la perspectiva de un ataque del Vietnam del Norte. En eso opino que los norteamericanos cometieron un error fundamental que nos persiguió por todo Vietnam. Porque dijimos que si estábamos en guerra, lo que se necesitaban eran soldados. Y por lo tanto pensábamos en aumentar los efectivos militares para la guerra. El presidente Johnson tomó la decisión más grave de toda la guerra: enviar tropas de combate. Preocupado por la reacción nacional, Washington entró cautelosamente en la guerra, según lo manifiesta el secretario de Estado Jim Rusk. No hicimos nada para despertar sentimientos bélicos entre el pueblo norteamericano. Por ejemplo, no hicimos desfiles militares por las ciudades, no enviamos estrellas de cine a vender bonos de guerra en las fábricas. Todas las cosas que se habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Y no lo hicimos por un motivo muy claro. Pensamos que en un mundo nuclear era muy peligroso que un país entero se soliviantara demasiado. 8 de marzo de 1965, 3.500 infantes de marina desembarcaron en Da Nang. La misión anunciada era defender la base aérea, pero antes de un mes el Pentágono estaba preparando una solicitud para llamar a 90.000 soldados. Para el comandante de campo, el general William Westmoreland, la llegada de las tropas fue una victoria personal. Nuestra misión era evitar que Vietnam del Sur fuera avasallado por las agresivas fuerzas del norte. Y el señor Manavara me dijo en innumerables ocasiones que yo debía solicitar los soldados que fueran necesarios para satisfacer dicho empeño. Las huellas que hemos encontrado indican que alguien iba río abajo. Bueno, quizá eran 3, ya les encontraremos. Sam, échate un poco más hacia abajo. La ametralladora se quedará en su sitio. Creo que hay abajo por ahí. En 1966, los Estados Unidos tenían 184.000 soldados en Vietnam. América llamó a su estrategia guerra limitada. No utilizó todo su poder militar, intensificó la guerra gradualmente con armas convencionales. ¡Sigue hacia abajo! ¡Tira unas cuantas granadas! No arrojéis más granadas, hay suficientes como para matar a un maldito caballo. Vietnam del Norte declaró una guerra total. Hubo una gran movilización de efectivos militares. Todos los recursos fueron dirigidos hacia la supervivencia en el norte y a la victoria en el sur. El camino Ho Chi Minh era una línea vital de comunicación y una leyenda. Los suministros llegaban al norte y aparecían en los campos de batalla del sur. Cortar el camino Ho Chi Minh era la clave para acabar la guerra.
los Estados Unidos confiaron en una guerra a distancia utilizando el ataque aéreo más concentrado de la historia. La defensiva comunista era considerada demasiado fuerte para permitir un ataque por tierra. El bombardeo del camino aumentó el coste de la guerra aérea a $1 billón al año. Los norteamericanos perdieron 500 aviones cuando atacaron el camino. El alto mando americano alegó haber obtenido un triunfo, pero la infiltración comunista aumentó. El camino nunca se cerró. Mayo de 1965. Vietnam del Sur tiene un nuevo líder. El primer ministro Nguyen Cao Ky es un gran admirador de América. Considero muy normal que cuando Vietnam, como parte de los países del mundo libre, fue atacado por los comunistas, chinos primero y después por los rusos, que el deber de América era venir en su ayuda. Después de tantos años de inestabilidad, la política al estilo americano de Ky animó a los Estados Unidos. El gobierno de Ky recibió una importante ayuda económica para luchar contra lo que el presidente Johnson llamaba la otra guerra. Durante la guerra, los Estados Unidos enviaron $7 billones en ayuda económica, pero muchos de estos productos se quedaron en el mercado negro. Hubo una gran corrupción entre los oficiales a los que molestaba la riqueza norteamericana. Brian Jenkins, un oficial que estudia a sus colegas, nos lo cuenta. Donde quiera que vaya el soldado norteamericano, también va la cultura norteamericana. Pero quizá nunca antes llegó al grado del caso de Vietnam. La riqueza de nuestro país, nuestra tecnología nos permitió llevarlo a extremos absurdos. Y estos eran numerosos. El canal de televisión de las Fuerzas Armadas en Vietnam transmitía diariamente el informe del tiempo de los Estados Unidos. Hola, amigos. Aquí en Dallas, para vosotros, los guapos tejanos, hará un día fresco y soleado con 20 grados. Bajando hacia el río Suwannee y en la zona de Miami Beach, el día será menos fresco. Me despido hasta el lunes. Que paséis una noche muy agradable, tanto de temperatura como también de otras cosas. Les hemos presentado el estado del tiempo para mañana, con la chica del tiempo del Canal 11, Bárbara. Pero además del lujo existía una guerra real. Quedaba lejos de las ciudades, pero se intensificaba. Las infiltraciones de los vietnamitas del norte igualaban el número de los soldados norteamericanos. La estrategia principal norteamericana bajo el mando del general Westmoreland era presentar batalla cerca de las rutas de infiltración. La táctica, conocida como busca y destruye, levantó controversias. El general Dupuy, comandante de campo, nos lo cuenta. Efectuamos operaciones a las que se las llamó busca y destruye, pero resultó que fue una desafortunada selección de palabras. Lo que sucedió allá por el 1964, antes de que se hiciera impopular, fue sencillamente que las unidades de los Estados Unidos o las unidades aéreas vietnamitas o unidades de marines patrullaban en la selva, no en las ciudades ni en los pueblos, para así intentar buscar las unidades de fuerzas mayores, buscarlas, encontrarlas, combatirlas y destruirlas. Luego creo que esto se asoció con fotos de soldados registrando las aldeas y provocando incendios. Y la palabra destruir se convirtió en una palabra maldita. El pueblo sufrió por ambos lados. El Vietcong ejecutó aproximadamente a 37.000 aldeanos y oficiales. Al esfuerzo de los vietnamitas del sur para ayudar y controlar las aldeas se le llamó pacificación. Pero la parte militar a menudo fue brutal. Durante este proceso de interrogatorio, un presunto comunista fue asfixiado lentamente. Un estudio del Congreso de los Estados Unidos estimó en unos 430.000 los paisanos muertos en guerra en Vietnam del Sur. El general William Westmoreland manifiesta: Como participante en 3 guerras, puedo decir categóricamente que jamás en la historia de la guerra, y menos aún en la historia del uso de armas americanas, se ha hecho más para evitar bajas de civiles de lo que nosotros hicimos en esas tierras en Vietnam. Las guerrillas utilizaban las aldeas como campamentos. Según los comandantes de campo, era necesario destruirlas. Los críticos dijeron que era contraproducente.
Lo que más me afectó de todo lo que vi fue una mujer que me miró con una expresión de odio, de un hondo y verdadero odio. Y en ese preciso momento supe que estaba en Vietnam. En mi vida había visto tanto odio en la cara de un ser humano. Los civiles en muchas zonas de la cuenca de An Hoa actuaban activamente contra nosotros. Y el peor incidente que sufrió mi pelotón comenzó cuando una niña de aproximadamente 7 años atrajo a uno de mis compañeros hacia una emboscada norvietnamita. Así que a ese nivel teníamos que tratar con paisanos que eran hostiles o indiferentes. En realidad yo no pensaba en ganar o perder la guerra. Yo solo intenté permanecer vivo, y en el proceso por intentar salvar mi vida, hasta me convertí en un ser irracional. Vi gente volar por el aire por una trampa explosiva. Nunca vi a un Vietcong. Nunca vi a mi enemigo. Era como una cacería, como cazar colibrís. Ibas a una aldea y no había nadie. Ibas a otra, nadie. No había nadie. Y el enemigo, el colibrí que perseguíamos, daba vueltas por allí. Los comunistas confiaban en las emboscadas y en las trampas explosivas. El 50% de las bajas norteamericanas fueron causadas por armas pequeñas y minas caseras. La mina más peligrosa era Betty la Rolliza. Tiene una carga que al explotar dispara la mina hacia arriba, digamos, 1,5 metros y explota arrojando metralla por todas partes. Es una mina que destruye evidentemente las piernas, los testículos y hasta el bajo torso. Es una mina horrible. La guerra se convirtió en una frustrante y mortal rutina. Se registraba la selva buscando pequeños grupos de hombres que eran expertos en emboscadas. Vuelve atrás 5 metros, 5 metros, 5 metros. En 1968 la guerra había reclutado 500 000 de soldados americanos y el progreso de la guerra se calculaba por la relación de muertos a menudo exagerado. El número de cadáveres aumentaba, pero también aumentaba la proporción de infiltrados. Los Estados Unidos intentaban operaciones cada vez más largas. Los helicópteros transformaban las tácticas, proporcionaban armas de fuego móviles en una escala sin precedentes. Miles de helicópteros volaban por Vietnam del Sur desde los picos de las montañas hasta los deltas de los arrozales. Durante años el helicóptero cambió la forma de la guerra en tierra, pero después se hizo vulnerable. Hacia el final, misiles soviéticos buscafuegos diezmaron los helicópteros. Durante la guerra, los Estados Unidos perdieron 5.000 helicópteros. Puesto que los combates siguieron en punto muerto, la impaciencia norteamericana con el ejército survietnamita se hizo patente cada vez más. Expertos de los Estados Unidos privadamente calificaron al ejército de Saigón como un 80% ineficaz. Llamaron a su operación Busca y Evita. 250.000 de soldados subvietnamitas murieron y muchos más desertaron. La creencia de que Vietnam del Sur estaba haciendo muy poco para defenderse empezó a afectar la moral de los soldados. Recuerdo que fui a Da Nang para ver el espectáculo de Bob Hope y me puse a observar a montones de chicos con motos Honda. Y el día antes había visto a mis amigos morir en combate mientras decían: ¿qué demonios pasa aquí? Esos tipos me invitaron. Este país me invitó a que viniera a luchar por su democracia. ¿Qué demonios ha pasado? Los norteamericanos exigieron que Saigón mejorara su actuación política y militar, pero los survietnamitas se lamentaron de que los Estados Unidos dirigieran la guerra por sí solos. El Premier Key, anteriormente gran admirador de América, ahora la critica. Durante la guerra siempre quisieron hacer las cosas a su manera. Saben, es curioso y muy trágico todo lo que pasó. Los vietnamitas comunistas y todos los comunistas del mundo siempre nos trataron como títeres de América.
Y entonces, el pueblo americano también nos consideró como los títeres de América, no como verdaderos líderes del pueblo vietnamita. En los Estados Unidos perdió apoyo popular el modo en que el presidente Johnson dirigió la guerra. El senador William Fulbright, hombre muy influyente, convirtió su comité de asuntos exteriores en un foro para criticar la guerra. El presidente, claro está, pronunció discursos en público. Un día estuve en la armería, no más lejos de él de lo que esté de usted, y entonces fue cuando dijo la frase «las Nellys nerviosas y los patriotas soleados». Y nadie se puso de pie para alentar al presidente. Y todos chillaban y gritaban, y uno quedaba como como un auténtico traidor. De pronto, la guerra pareció polarizar a los norteamericanos. Los jóvenes salieron a la calle. Los hombres quemaron sus cartillas militares. En numerosas concentraciones civiles se propagó la desobediencia. Grupos diversos se unieron para oponerse a la guerra. El campeón mundial de pesos pesados, Muhammad Ali, se negó a ingresar en el ejército. Prefiero enfrentarme a una ametralladora antes que apartarme de la doctrina de Dios Todopoderoso y la religión del Islam. Prefiero morir. Octubre del 67, 50.000 manifestantes contra la guerra fueron hasta el Pentágono. El grupo moderado lo encabezaba David Denninger, que había ido a Vietnam del Norte 3 veces. La teoría era que solo bombardearon acero y cemento, que era una guerra contra objetivos militares, que siempre mantuvieron las normas humanitarias. Pero cuando llegué allí vi que iglesias, escuelas, hospitales, viviendas, aldeas enteras habían sido destruidas. Vietnam del Norte consideró que las revueltas en las calles de América eran un frente importante de guerra. El diplomático Havan Lau opina así. Consideramos que el movimiento antibélico en los Estados Unidos fue uno de los factores más importantes para ayudarnos a obtener la victoria y acabar con la guerra. Un dirigente radical, Jerry Rubin, afirma: La única manera de acabar esta guerra es haciendo guerra en las calles. Y cuando la gente vea que va a haber una guerra en las calles de América, dejarán de arrojar bombas contra Vietnam para detener la guerra en casa. Pero la guerra se intensificó. Noviembre del 67. Johnson ordenó bombardear a unas 5 millas de Hanoi. Johnson negó los informes de la prensa que decían que la guerra en el sur iba mal. Esto creó un vacío de credibilidad. Johnson intentó corregirlo. Me he reunido 3 veces con el embajador Bunker y 3 con el general Westmoreland. A nuestro pueblo le gusta que cuando nos metemos en una contienda de cualquier clase, sea una guerra, unas elecciones o un partido de fútbol o lo que sea, a nuestro pueblo le gusta que se decida rápidamente para despejar pronto el horizonte y quiere que esa curva suba hasta ahí y que en cambio lo que lo aprueba baje hasta aquí. Pero el círculo íntimo de Johnson se dividió. Su secretario de Defensa, Robert McNamara, antes considerado como el arquitecto de la guerra tecnológica, se le notaba ahora lleno de dudas y dejó su cargo. Señor presidente, no tengo palabras para expresar lo que siento en el corazón. Así que responderé en otra ocasión. El ministro de Defensa norvietnamita, Vo Nguyen Giap, se sentía seguro. Proyectaba lanzar una fuerte ofensiva que acabaría con las esperanzas de América de ganar la guerra. Uno de los objetivos era la base de los marines en Ke Shan, un lugar muy parecido a Dien Bien Phu, la escena de la victoria de Giap sobre los franceses hacía 14 años. 20 de enero de 1968. Empezó un sitio de 77 días. A principios del sitio, el general Giap presentó su plan principal, la ofensiva Tet, pensada para coincidir con el Año Nuevo vietnamita. En un ataque espectacular, la guerrilla ocupó la sede de la embajada americana en el centro de Saigón. Fueron vencidos en pocas horas, pero el temor que dejaron fue permanente. 100 ciudades y pueblos fueron asaltados por 80.000 guerrilleros. Los soldados americanos tuvieron que pelear en las ciudades.
La televisión envió a casa imágenes de dolor y desconcierto. Estoy harto de todo esto, quisiera estar en casa. No sé, es la peor zona que hemos estado desde que llegamos a Vietnam. ¿Cree que ha valido la pena? Sí, no lo sé. Dicen que estamos peleando por algo, no lo sé. La violencia sacudió a América. Un presunto Vietcong fue ejecutado a sangre fría. Todas las noches en los telediarios los americanos veían cómo aumentaba la lista de bajas. Vietnam fue la primera guerra que no tuvo censura de noticias. El secretario de Estado Tim Rusk lo confirmó. Esta fue la primera lucha emitida en la televisión en todas las salas Star todos los días. ¿Qué habría pasado en la Segunda Guerra Mundial si Guadalcanal, la cabeza de playa de Anzio, la batalla de las Ardenas o el asalto de Dieppe se hubieran visto en televisión y el otro bando no hiciera lo mismo? Que gente corriente pudiera soportar el constante martilleo de una guerra es algo que no sabría contestar. El sitio de Khe Sanh se levantó. La ofensiva Tet retrocedió. A pesar de esos triunfos militares, las críticas en América se intensifican. Durante este periodo, una encuesta Gallup demostró que 1 de cada 5 americanos pasaron de apoyar la guerra a oponerse. En Vietnam del Norte, al público se le mostraban escenas de revueltas contra la guerra en los Estados Unidos. Se les decía que estaban ganando la guerra en el sur. Muy profundamente ese fue el momento crucial de la guerra. Pudo haber sido el momento crucial del triunfo, pero fue el del fracaso. Consideramos que la victoria de la ofensiva de Tet fue para nosotros una victoria estratégica. En cuanto a la actual pérdida de vidas humanas o de material, por nuestra parte, no recuerdo el número exacto, pero fue lógico que perdiéramos muchos hombres y mucho material porque ese fue el precio que tuvimos que pagar para obtener la victoria y la tranquilidad. Al acabar la ofensiva Tet, América tenía un nuevo secretario de defensa. Antes de Tet, Clark Clifford apoyaba la guerra. Johnson lo comisionó para que investigara las opciones militares en Vietnam. Al final, formulé la última pregunta, que era: ¿qué plan tienen los Estados Unidos para ganar la guerra? Fue asombroso para mí enterarme que no teníamos planes militares para ganar la guerra. Al final de esa larga investigación que tardó 3 semanas o un mes, presenté mi informe personal al presidente Johnson y le dije que para mí estaba muy claro que lo más importante era salir de inmediato de Vietnam, que habíamos perdido. El presidente estaba de acuerdo. Anunció el alto el fuego y la intención de buscar la paz. Y reconoció que Vietnam había destruido su presidencia. No se presentaría en las próximas elecciones. En 1969, el presidente Nixon prometió obtener la paz. El honor más grande que puede conceder la historia es el de pacificador. Este honor se le concedería a América. Tenemos la ocasión de ayudar a conducir al mundo fuera del Valle de la Confusión hasta las alturas de la paz que el hombre ha soñado desde el comienzo de la civilización. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo la queremos? Pues no cejemos en nuestro empeño. Las protestas se intensificaron, pero la mayoría apoyaba el objetivo de Nixon de paz con honor. Así lo expone el secretario de Defensa, Melvin Laird. El día que llegué al Pentágono, declaré que estaría allí solo un día más de los 4 años, ni uno más, y que mi objetivo era retirar las fuerzas americanas de Vietnam honorablemente. Tomé la decisión y le recomendé al Congreso y al presidente que deberíamos vietnamizar la guerra, desamericanizar la guerra, que sacáramos a los americanos de Vietnam. La nueva administración de los Estados Unidos le propuso la idea al presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu. Creo que la vietnamización, si se hace honradamente y totalmente, si se hace de forma continua, podría ser un medio para evitar el colapso de Vietnam. Vietnam del Sur comenzó una movilización general.
Septiembre del 69. Vietnam del Norte lloró a su líder revolucionario Ho Chi Minh. Ho dejó tras de sí un pueblo disciplinado para la guerra y un mando unido por la misma meta, un solo Vietnam. El norte llevaba ya 24 años de guerra. Al primer ministro Pham Van Dong le preguntaban a menudo qué era lo que motivaba al norte. El periodista Wilfred Burkett le preguntó: ¿por qué es usted como es? ¿Por qué son los vietnamitas como son? ¿Qué hay dentro de usted? ¿Qué le hace vivir? Y él se rió y me dijo: bueno, usted conoce nuestra historia. En nuestra historia todo es lucha. Lucha contra los invasores extranjeros. Lucha contra la naturaleza. No teníamos a dónde ir. Teníamos que quedarnos y luchar sin desfallecer. Y el resultado de ello, después de 2000 y pico de años, es que jamás nos asustamos y ante cualquier situación que surja nuestro pueblo dirá: bueno, ya empezamos de nuevo. Eso me lo contó 3 veces. En nuestra historia solo hay lucha. Y también hablamos de una sociedad que es enormemente disciplinada. Una sociedad que históricamente fue disciplinada y durante la guerra todas las energías de esa sociedad fueron dirigidas para luchar en esa guerra. Quiero decir, no estamos hablando de una sociedad con libertad de prensa, no hablamos de una sociedad con debates abiertos, hablamos de una sociedad donde la producción, la economía, todos los periódicos, la poesía, las actividades artísticas, todo era enfocado hacia la ayuda a la guerra. Las armas de guerra de Vietnam del Norte fueron obtenidas gracias a una enorme ayuda del bloque socialista. En 1970 la ayuda militar comunista llegó a los 4 billones de dólares. El norte suavizó la guerra en el sur cuando las tropas norteamericanas comenzaron a retirarse, pero Hanoi construyó refugios de abastecimientos en la cercana Camboya. Esos refugios fronterizos fueron vistos como obstáculos hacia la política de la vietnamización. Nixon intentó bombardear secretamente esas zonas. Luego, en una gran intensificación de la guerra, Nixon ordenó una invasión conjunta de América y Vietnam contra Camboya. La invasión avanzó 20 millas más allá de la frontera, pero los comunistas huyeron. Se encontraron abastecimientos, pero la operación, que duró 2 meses, fue un fracaso militar. Desde el comienzo de la invasión, las protestas en América fueron amargas y sangrientas. Universidad Kent State, Ohio. La Guardia Nacional disparó contra una multitud de manifestantes, matando a 4 de ellos. En 1971, un oficial del Departamento de Estado, Daniel Ellsberg, distribuyó los documentos del Pentágono, un análisis de la guerra secreto y crítico. Tuve la impresión de que América se estaba tragando a los jóvenes, que estaba destruyendo a algunos de sus ciudadanos más dedicados, más patriotas y más interesados. Jóvenes americanos en edad de ir al ejército, y que ahora dependía de personas mayores como yo que habíamos participado en la guerra. No permitir que esa carga cayera toda en sus hijos y en esa generación. Nixon rechazó las protestas diciendo que su política pretendía conseguir concesiones y el asesor nacional, John Ehrlichman, explica: bueno, su actitud era que él había sido electo como la persona indicada dentro del sistema constitucional responsable de la conducta de la política exterior que dirige la guerra, y por lo tanto la política exterior no podía llevarse a cabo en las calles. Ray, Connie, Fi, su famoso grupo coral, nos entretendrán. Y si la música es conservadora, es porque yo soy conservador. Pero las protestas empezaron a oírse en la misma Casa Blanca. Presidente Nixon, basta ya de bombardear a seres humanos, animales y a la vegetación. Usted va a misa los domingos y le reza a Jesucristo. Si Jesucristo estuviera aquí esta noche, usted no se atrevería a arrojar otra bomba. Que Dios bendiga a los Berrigans y a Daniel Ellsberg. Nixon ordenó a su asesor de asuntos extranjeros, Henry Kissinger, que comenzara conversaciones secretas de paz con Vietnam del Norte. América realizó una gran concesión. Permitió que los soldados comunistas se quedaran en el sur, pero Hanoi siguió insistiendo en la dimisión del presidente Thieu.
Nixon ejerció represalias. Había que tener en cuenta que Henry y Nixon hacían los papeles de bueno y malo en estas negociaciones, como si fueran un par de policías. Henry iba a las negociaciones y decía: Nixon me ha dicho esto, sé que esa era su estrategia. Él le decía al norvietnamita: oiga, yo represento a ese tipo loco que está allí y nunca se sabe lo que es capaz de hacer. Yo soy una persona muy razonable, soy un hombre de paz, me opongo a los bombardeos, etcétera, pero nunca se sabe lo que hará Nixon. Así que le conviene cerrar el trato conmigo porque yo seré más dócil que él. Y luego, si se quedaba estancado, él le informaba a Nixon y entonces empezaba el bombardeo o alguna clase de ofensiva o algo así para que Henry pudiera volver y decir: ve lo que pasa cuando usted no cierra los tratos conmigo. Después él allá en la Casa Blanca hará alguna locura. Cuando el norte se negó a retirarse, Nixon ordenó un fuerte bombardeo realizado por los enormes B-52. En 1972 comenzó una ofensiva a gran escala. Vietnam del Norte invadió cruzando la frontera. Solo los bombardeos día y noche hicieron retirar la ofensiva por tierra. Hanoi se convirtió en el nuevo frente, puesto que Nixon ordenó que los B-52 se acercaran más a la capital. Hanoi fue rodeado por armas antiaéreas y misiles tierra-aire. El bombardeo alcanzó los suburbios industriales de Hanoi. Hanoi informó grandes bajas de civiles. Nixon continuó con el bombardeo ignorando las críticas mundiales. Nixon estaba deseoso de forzar un tratado de paz antes de las elecciones presidenciales de noviembre. En octubre, Hanoi aceptó. Sus tropas permanecerían en el sur y el presidente Thieu seguiría en el poder. A Nixon las condiciones le parecieron honorables. Una semana antes de las elecciones, Kissinger anunció que la paz era inminente. Nixon fue reelegido por el mayor número de votos populares de la historia norteamericana. Pero hubo un fuerte obstáculo. Kissinger no pudo convencer a Thieu que aceptara. En una visita rápida a Saigón, él le dijo a Thieu que si no aceptaba se le reduciría la ayuda. Thieu se puso furioso y dijo que no permitiría una reducción de tropas en el sur. Aunque opinen que soy un hombre razonable, también reconocerán que soy un patriota. Tienen que reconocerlo. Y tendrán que reconocer que tengo razón como vietnamita, y como presidente, y como el hombre que ha luchado por su país. Yo no soy un hombre servil, ni soy un títere, y no estaré de acuerdo con todo lo que los norteamericanos quieren imponerle a nuestro pueblo. Hanoi dio largas también. Nixon respondió con el máximo rigor. Los B-52 atacaron el centro de Hanoi por primera vez. El bombardeo duró 11 días durante las Navidades de 1972. Hanoi estaba dispuesto a firmar el tratado de paz. El alto el fuego se llevará a efecto a las 24 horas del horario de Greenwich el 27 de enero de 1973. Los Estados Unidos y la República Democrática de Vietnam expresan la esperanza que este acuerdo asegure una paz estable en Vietnam y que contribuya a la conservación de una paz duradera en Indochina y el sureste de Asia. Mientras el acuerdo se firmaba, la lucha continuaba. Thieu denominó el acuerdo como una traición norteamericana y predijo una guerra total. Los negociadores de paz de Vietnam del Norte fueron recibidos en su tierra como triunfadores. Hanoi repitió la estrategia de prolongar la guerra que había agotado igualmente a los franceses hacía 19 años. Se marcharon los últimos soldados norteamericanos. Bajo el tratado solamente permanecerían en el país unos 50 asesores militares americanos de una fuerza anterior de más de 500.000. Nixon y Thieu se entrevistaron por última vez. Nixon secretamente prometió un contraataque total si Vietnam del Sur era amenazado.
Pero Nixon fue expulsado de su puesto por el escándalo Watergate. El Congreso norteamericano empezó a reducir su ayuda a Saigón. Vietnam del Sur se quedó solo. En diciembre de 1974, los dirigentes comunistas decidieron llevar a cabo un programa de 2 años para conseguir la victoria militar. Ellos asumieron que los bombarderos americanos no regresarían, que el pueblo americano estaba cansado de Vietnam. El presidente Thieu fue su objetivo inmediato. Oigamos al ministro de Defensa, Giap. Hasta en Saigón, el pueblo se opone a Thieu e intentan derrocarlo. No se puede sobrevivir cuando se va en contra de la voluntad de un pueblo. Los imperialistas americanos creyeron que cuando retiraran las tropas de Vietnam, aún podrían continuar transformando parte de Vietnam en un nuevo territorio de su pertenencia. Incluso ahora, si atacaban con su fuerza aérea y su armada, volverían a fracasar. Los vietnamitas no le temen a esas cosas. Es evidente que nuestro pueblo, particularmente nuestros civiles y soldados que luchan en el sur, han vencido a los imperialistas americanos. En febrero de 1975, la Armada Comunista se colocó en su lugar. 100.000 soldados y la artillería pesada avanzaron por el camino de Ho Chi Minh. La región central se derrumbó en los primeros días del ataque. En pocas semanas, las fuerzas de Hanoi aplastaron un ejército que necesitó 20 años y billones de dólares para formarse. Temiendo un baño de sangre, centenares de civiles huyeron hacia Saigón. Bajo una intensa presión, Thieu dimitió y huyó hacia el exilio con un gran sentimiento de amargura hacia los Estados Unidos. Nos han abandonado, nos han vendido, nos han apuñalado por la espalda. Es cierto, está muy claro, nos han traicionado. Mientras las fuerzas comunistas avanzaron hacia una cierta victoria, el presidente Ford declaró el fin de la guerra. Hoy, América puede recuperar el sentido de orgullo que existía antes de Vietnam. Pero no se podría conseguir reanudando una guerra que en lo que concierne a los americanos ha terminado. El mensaje norteamericano de que su presencia en Vietnam había terminado causó pánico en Saigón. El primer objetivo, que era conseguir la democracia en Vietnam del Sur, se redujo a la evacuación rápida de unos cuantos privilegiados. Y cuando el conflicto vietnamita terminó, la mayoría de los americanos expresaron su satisfacción de que terminara por fin. Para los vietnamitas del norte duró 30 años. El diplomático Ha Van Lau tranquiliza. Había mucha emoción. En aquellos momentos todos confiaban, la guerra ha terminado, la paz se ha firmado y sobre todo hemos logrado ser un país independiente. Y nuestro primer pensamiento está en nuestro Ho Chi Minh, que no ha podido ver con sus propios ojos el momento más glorioso de nuestra historia. Palacio Presidencial de Saigón, mediodía, 30 de abril de 1975. El final ha llegado después de 10.000 días.